Algunos. Bueno, nos encontramos en el Museo Provincial Guantánamo, la antigua cárcel de la ciudad. Se construyó entre los años 1861 y 1862 precisamente con ese objetivo. Se construyó para cárcel y por más de un siglo funcionó como tal. Es una cárcel, como pueden apreciar, relativamente pequeña, porque fue una cárcel para custodiar esclavos y aquellos esclavos que huían de sus propietarios, custodiar personas que incurrían en algún desorden público, pero también aquí guardaron en prisión muchos de esos cubanos que comenzaron a pensar tempranamente en la independencia de este país. Es una edificación de estilo neoclásico de la etapa de la colonia, es monumento local y se inaugura el 29 de noviembre del año 1983 para ser un museo municipal. Luego, en el año 1989, 88-89 aproximadamente, alcanza la categoría de museo provincial y acá atesoramos piezas que tienen que ver con toda nuestra identidad, con nuestras tradiciones y que pasan por cada una de las partes más importantes de la historia guantanamera. Ya les digo, tenemos una sala que está dedicada a las comunidades aborígenes, una sala que tiene que ver, en estos momentos tenemos un montaje relacionado con todo ese patrimonio material y inmaterial que hace muy pocos han sido declarados patrimonio, por ejemplo, como el casabe. Tenemos elementos que tienen que ver con la presencia francesa, con todo lo que tiene que ver con los cafetales franceses, con todo lo que tiene que ver con, es decir, esa riqueza que tenemos de poblaciones que conforman el Guantánamo actual, con elementos que tienen que ver con el changüí, que es el ritmo que también tiene la declaratoria de patrimonio cultural de la nación, el ritmo que nos identifica no solamente en Cuba, sino también en el mundo. Tenemos una sala que está dedicada al patrimonio natural, fundamentalmente con especies de la fauna que se fueron colectadas en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Y tenemos una sala que está relacionada con la lucha por la independencia, sala que en estos momentos nos está prestando servicio al público porque la maqueta de la base naval está siendo reparada, y esta sala también acá para un nuevo montaje, y la sala vinculada con el vuelo conjunto Cuba, que ustedes saben que también fue todo un suceso en el siglo XX cubano por la presencia de Arnaldo Tamayo Méndez en ese momento que fue tan glorioso para la ciencia y para Cuba de forma general, y dos salas que están vinculadas con el Museo de Artes Decorativas, que es el museo que está en Los Altos del Correo, donde se encuentra el símbolo de la ciudad, la fama, pero que en estos momentos también está cerrado. Es el famoso edificio Palacio Salcino, que está cerrado al público, y entonces aquí tenemos dos salas que acogen parte de las piezas de ese museo. Del desarrollo de industrias como la cafetalera y la azucarera. Esos son elementos muy importantes. Por ejemplo, otro elemento importante es que tengo que comunicarles, y justamente en el mes de abril guarda mucho vínculo con nuestro museo. Saben que tenemos dos de las fechas más importantes para la provincia de Guantánamo, y es que en esas fechas arriban al territorio guantanamero importantes figuras de la lucha por la independencia. El 1 de abril arriban a Guantánamo la primera expedición de la gobernador, los hermanos Manceo y Flor Crombé, y arriban al territorio guantanamero por Playa Duaba y Cajón Baracoa, y muchos de esos expedicionarios guardaron prisión justamente acá, en esta cárcel, en la cárcel de Guantánamo. Pero también está la fecha del 11 de abril, que es el arribo a Guantánamo del preparador, el organizador de José Martí, esa figura tan importante también en el proceso revolucionario. Desembarcan también en Playa de Cajobao Máximo Gómez, José Martí y otra mano de valientes. Son en momentos muy importantes que justamente el pasado mes de abril arribaron a un aniversario cerrado, el aniversario 130, y que guardan mucha interés, mucha importancia con la historia de nuestra localidad. Con el triunfo de la revolución, o ya en la etapa de la República, guardó prisión acá Blas Roca, otra importante figura vinculada al proceso revolucionario, también un líder sindical muy importante, que es trasladado de la cárcel de Santiago de Cuba para esta cárcel como consecuencia de un terremoto que hay en Santiago, en la cárcel de Boniato, en el año 1932, es trasladado hacia acá y guarda prisión acá también Blas Roca Gardel. Ya con el triunfo de la revolución, en el 1959, el matiz de la cárcel cambia completamente, y entonces la cárcel es trasladada hacia las afueras de la ciudad y se realizan una serie de trabajos de reparación capital en el inmueble para convertirlo en lo que es hoy. Primeramente fue almacén de salud pública, luego pasó a tener diferentes funciones, hasta que ya en el año 1980 se decide convertirlo en el Museo Municipal de Guantánamo a partir de la Ley 23, que es la ley que trae
trae consigo la construcción de los museos municipales en todo el país, y Guantánamo decide que esta sea la locación para hacer el museo municipal de la ciudad, la que ya con el tiempo, en el año 1988, pasa entonces a ser el Museo Provincial Guantánamo, una institución emblemática de la cultura guantanamera, donde siempre recibimos diferentes tipos de públicos y contamos gran parte de la historia, es decir, las colecciones que atesoramos cuentan gran parte de la historia de nuestro territorio. Más ven las evidencias materiales de esas comunidades de nuestro territorio. Cada uno de esos tres mundos con los que se iba vinculando la población aborigen. Como pueden observar acá en esta primera vitrina, esto es una especie de proyecto, una especie de montaje donde se refleja cada una de estas comunidades, ¿no? Materiales de diferentes, piezas de diferentes materiales, material concha, material lítico. Esta se corresponde con el primer grupo cultural, cazadores, recolectores y pescadores, que en el museo le damos la nomenclatura que no difiere para nada, como la decía, de los pre-agro-alfaeros. Acá tenemos elementos de concha, por ejemplo, acá vamos a observar vasijas de concha. Las vasijas sí, son vasijas. Cuando llegan, lo que tienen en el medio, ocupa una isla rodeada de mar, se encuentran con qué, con todo lo que está en la orilla del mar, conchas, es decir, caracolas. Esas caracolas fueron transformadas. ¿Encuentran qué cosas? Este tipo de material, que son las piedras, como ustedes pueden ver acá, que fueron, yo siempre digo que fueron nuestros primeros artesanos, porque las habilidades que desarrollaban, las habilidades que tenían, nos demuestran que tenían que tener un conocimiento de los diferentes tipos de materiales para poderlos transformar. Este tipo de caracol que vemos acá es un fragmento de trombugiga y de una charonia variegata y de un estrombugiga. Primeramente se alimentaban del caracol, es decir, ese molusco era su primer alimento, y luego esas conchas eran transformadas en este tipo de cosas que ustedes ven acá. Son vasijas contenedoras para introducir alimentos, poder guardarlos y poder luego alimentarlos, ¿verdad? Esta es una charonia variegata por las características del molusco. Sé que es una charonia variegata. Si después lo quieren, lo pueden buscar y ven la hidrografía, van a ver las características del caracol, y el caracol era fragmentado, como pueden ver acá. Existen diferentes tipos de técnicas, no era partir por partir, sino que tenían sus técnicas conocidas para lograr este tipo de vasijas. Por ejemplo, trabajaban los bordes para que dejaran de ser cortantes, y luego sabían qué piezas del caracol tenían que fracturar. Estaba la fractura por percusión, la fractura por fricción, es decir, que cada una de ellas se ponen en práctica para luego introducir los alimentos, lo que fueran a conservar este tipo de vasijas. Acá tenemos y tiene que ver con el mundo mágico religioso de la Biblia. En dependencia del tamaño que estas características o esta dimensión se asocia con que ese fallecido de la luz, pero también podría tener el tamaño de una gallina, y cuando eran pequeños se estaba asociado con elementos que están relacionados con el trabajo, con el mundo utilitario de la boda. Por ejemplo, con el tipo de mano que ustedes pueden ver, como pueden ver acá, es un caracol fragmentado, que deja la columela, que es para abrir orificios, tiene una terminación pulsante que para abrir orificios en otro tipo de material, por su dureza, permite abrir orificios, permite hacer otro tipo de trabajo. Tenemos las gubias y las cucharas, y decimos, bueno, ¿cuál es la gubia? ¿Cuál es la cuchara? Es que la gubia tiene una terminación, como pueden ver acá, tiene una terminación completamente diferente a la cuchara. Es decir, que tú para trabajar la madera, fundamentalmente esas cayucas, que era un tronco único, que era vaciado, que se le daba candela, y se aprovechaban de este tipo de objetos que se encontraban en la naturaleza, que la convertían en un medio de trabajo, lo transformaban para trabajar fundamentalmente la madera, las cayucas, los instrumentos de trabajo, como el bambú, que es un tipo de transporte que utilizaban en el laberinto, y entonces para trabajar la madera utilizaban este tipo de medio. Una cuchara, las cucharas, que es otro tipo, son muy parecidas, es la terminación, como pueden ver, tiene características similares, porque es la terminación del caracol transformado, ¿ves? En la punta del caracol. Y en dependencia del uso que se le pueda dar, uno terminaba en forma de pincel, que ustedes pueden ver acá, y esta terminó en terminación recta, no lastimaba, de boca, para la presión, los alimentos, etc. Este es un martillo para trabajar
y también procede, es el resultado de la transformación de la concha. Acá tenemos, es decir, para llamar hijos, para llamar crecimientos, pero también puede estar relacionado con las cosechas, es decir, con un mayor desarrollo, como pueden ver las sachas petaloides. Anteriormente se le conoce en el campo también como piedra de rayo, y estas sachas son enmangadas en trozos de madera, atadas con fibra vegetal a un tronco de madera, a un pedazo de madera, y eran utilizados en diferentes actividades, por ejemplo, enfrentamientos bélicos, pero también podía ser utilizada para abrir montes, destrozar malezas en el medio del campo. A otras tienen uso ceremonial, pero aquí en Guantánamo no la hemos encontrado con el uso ceremonial, que son las talladas fundamentalmente. No contamos con muestras de entierros funerarios, consideramos que está vinculado con el primer grupo. Fíjense, como les digo, usted hablaba esta mañana algo muy importante, porque eso considera que puede estar vinculado con el primer grupo, porque no tiene la deformación fronto-occipital, la osamenta en el plano, como pueden apreciar, pero tampoco ellos eran enterrados, estaba ubicado de cúbito supino, y ellos eran por lo general enterrados como mismo venían al mundo, y se les colocaban ofrendas. Cuando se hace el levantamiento, este levantamiento lo hace el grupo provincial del que los días que se bajaba, una de las expediciones, uno de los grupos que existieron, que estuvieron entre los expedicionarios, una de las expediciones que se llevaron a cabo en Maicillo, esta la profe de Maicillo, no vino, en Cueva del Indio, ese territorio anteriormente pertenecía a Baracoa y fue conectado en la Cueva del Indio que pertenece al municipio de Maicillo. Es una mujer entre 18 y 20 años aproximadamente. El antropólogo, el doctor Manuel Rivero de la Calle, fue una de las personas que intervino en el reconocimiento de esta osamenta, determinó que pertenecía a una mujer de 18 y 20 años aproximadamente, y se hacen diferentes estudios para saber de qué murió, entre otras cuestiones, y ya le digo que se vincula con el primer grupo cultural, que son los alfareros, que no se hacían la deformación fronto-occipital, pero además al no aparecer ningún fragmento de barro, vasija o cualquier otro utensilio de barro, por eso se considera que pertenece, ya le digo, no determinamos que pertenece al primer grupo cultural. La pesca, una actividad súper importante. Acá tenemos una red de pesca, por supuesto. Si nos abstraemos un poquito, sabemos que las redes de pesca no tenían estas características, sino que eran de fibra vegetal. Se les colocaban, como pueden ver acá, estas piezas, estas piedras, sumergidores de redes. Fíjense, si conocían que eran para que se sumergieran, porque aplanadas y no con otras características, es decir, que tenían que ser bien aplanaditas. Tenían conocimiento de física, era increíble todo lo que podían conocer sin tener elementos de por qué, pero conocían. Exacto, sin estudios. Y acá tenemos otra representación que son las macanas, en estas dos tipos de vitrinas. Ya los que están aquí son contemporáneos conmigo, se acuerdan de los muñequitos, macana, manicazo, es un tipo de hacha más grande. Tienen que tener conocimientos y habilidades del tipo de piedra que estaban trabajando. Si ustedes le cogen el peso a esto, se van a dar cuenta que es increíble la fuerza que tenían que tener, porque esto también se mangaba en un pedazo de madera y con esto se llevaban a cabo enfrentamientos, trabajos en el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me imagino que nada más estaban vinculados con los enfrentamientos bélicos. Estos son tres tipos de hachas. Y aquí los primeros morteros. Los que tenemos hoy en casa tienen otras características, pero estos fueron los primeros morteros para macerar raíces, diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de alimentos, para practicar la farmacopedia, que es la cura con elementos que tienen que ver con la naturaleza para extraer el zumo de determinadas plantas. Ahí está el mortero con su mano de mortero. Miren cómo fueron capaces de transformar la mano de mortero, darle esa forma cónica casi perfecta, al igual que al mortero como tal, como tiene su declive en el centro, este del lado de acá y el del lado de allá, que se ve que es una piedra que también fue transformada, y darle esa forma casi oval con su mano de mortero, objetos utilitarios que también utilizaban en su modo de vida diario, en su cotidianidad. Este tipo de útiles que ustedes ven acá, las vasijas de barro, las asas de vasijas de barro, que tenían las características también de esas especies que convivían con ellos en la naturaleza. Por ejemplo, aquí podemos ver vasijitas, asas que tienen forma de jicotea, una carita de jicotea,
o caras de semillas, caritas, ¿ves? Son estas vasitas que ustedes ven acá que están diseminadas por toda la arenilla. Y las vasijas eran una forma de adornar, las asas eran una forma de adornar esas vasijas que ellos confeccionaban, pero no eran para agarrar, sino que eran más bien para adornar, porque si agarrábamos se podían desprender. Eran simplemente un elemento decorativo, es una de las tantas técnicas que ellos empleaban para decorar cada una de las piezas que trabajaban. Y este segundo grupo lo vemos acá trabajando precisamente que con el barro, conformando vasijas, conformando los mureles. Este murel, yo le decía a la profe el otro día que es un murel artificial, porque los mureles que tenemos en almacén todos están fragmentados. ¿Por qué? Porque estaban sometidos durante mucho tiempo, todo el día, al calor. Y entonces todo lo que tenemos en almacén son fragmentos de mureles. Pero también para lograr la declaratoria del murel como patrimonio cultural material de la nación, se utilizaron precisamente las muestras de esos mureles y que tenía que haber presencia de murel en el territorio. Esto es una prueba, una manifestación, no justamente de este, sino de lo que tenemos en el almacén, que nos demuestran y que nos dicen que el casabe formó parte durante toda esa etapa de la alimentación de la mujer. El casabe que se sigue consumiendo un poco, ¿no? Pero que forma parte también de nuestra identidad, de nuestra cultura culinaria ancestral, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Entonces acá tenemos también como elemento decorativo los collares, las pulseras también, este tipo de caracol, que son las olivas, el caracol tipo oliva se denomina tipo de caracol, y cuando hacían el baile del arreito, esto formaba parte del sonido de esas danzas que acompañaban los tambores, es decir, que cuando se movían todo este collar sonaba, armonizaba con la música que salía de los diferentes instrumentos musicales. Acá pueden ver en las características físicas el achatamiento de la forma de esta parte frontal, que se ve que es una deformación artificial de la forma. Porque elemento que tenemos que tocar con cuidado, porque ya sabemos que los grupos culturales, según los estudios, los grupos culturales son una cosa que se van viendo, también la practicaban. Lo que quizás este segundo grupo la practicó mucho más. Hasta aquí, no sé si tienen